Versículo para memorizar. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. Lección 7 del 18 de febrero de 2023. La ley de Moisés en su estado espiritual. Objetivo: comprobar que la Iglesia continúa observando la ley de Moisés en su forma espiritual. Lectura bíblica. Deuteronomio capítulo 27, versículos 14 al 26. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que tuviere parte con cualquiera bestia, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que se echare con su suegra, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente, y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo: Amén. Material exegético. En las Sagradas Escrituras, a la ley de Moisés se le da el nombre de ley del pecado, ley de servidumbre, ley de las obras, el ayo, el libro de la ley, etc. Esta ley fue promulgada en el monte Horeb y contenía mandamientos y estatutos para Israel. Malaquías capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Además, fue confirmada con sangre de toros y machos cabríos. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 3 y 6: Siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Para la Iglesia de Dios, los mandamientos del Eterno en el nuevo pacto, en esencia y aplicación, se tornan espirituales y se alojan en el corazón del creyente. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 11. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. No así en el pueblo de Israel, porque en su dura cerviz solo los comprendió literalmente. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Espiritualmente, la ley de Moisés, en lugar de ser un yugo de servidumbre, es un camino para comprender nuestra salvación. En este sentido espiritual, los sacrificios rituales de los toros y machos cabríos representan el sacrificio máximo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne,
¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? La ley de Moisés, en la dispensación cristiana, se expresa en el creyente de una manera espiritual. Dice la palabra divina, inspirada en el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Estas palabras nos dejan ver que el apóstol Pablo se sentía preocupado por él mismo, porque hasta entonces había observado la ley de Moisés, literalmente, debido a la circuncisión que llevaba en su cuerpo. En sus palabras, porque la ley es espiritual, bien pudo decir, también yo hubiera querido observar la ley espiritualmente, pero la llevo en mi carne y la llevaré siempre. Al escribir a los romanos dice: Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25. Nosotros debemos servir a la ley de Dios con el Espíritu. Dice el apóstol hablando de la circuncisión, que espiritualmente ahora corresponde al bautismo. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Todos aquellos ritos señalaban o apuntaban una etapa gloriosa, pues dice el apóstol que era una sombra de lo que había de venir, que lo espiritual no es primero sino lo animal, lo carnal, luego lo espiritual. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Amados hermanos, ahora debemos acatar la doctrina que una vez fue dada a los santos, pues está escrito: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, es decir, a aquella enseñanza antigua que fue recibida primeramente por el pueblo de Israel. Romanos capítulo 6, versículo 17. Empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Primera de Juan capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.